SCP-024. Clasificación del objeto. Euclid. Debido a su naturaleza, el SCP-024 no puede ser transportado a una localización segura, por lo que las medidas de seguridad deben ser tratadas en su ubicación original. Para ocultar su localización, SCP-024 tendrá por lo menos 5 réplicas idénticas que la rodearán en todo momento. Un estricto perímetro de seguridad debe ser mantenido alrededor del recinto de SCP-024 todo el tiempo, con equipos de seguridad separados y custodiando el SCP-024 y sus réplicas. Ninguno de los equipos de seguridad, excepto por los líderes del equipo, deberá ser informado de la localización del SCP-024. SCP-024 debe custodiarse con puertas magnéticamente blindadas y reforzadas, y paredes blindadas para impedir entradas no autorizadas. Bajo ninguna circunstancia puede cualquier personal de seguridad o investigador entrar al SCP-024. Solo el personal de clase D tiene permiso para entrar y únicamente para fines de investigación. Todos los investigadores están para observar y experimentar con SCP-024 desde el laboratorio de observación a distancia. Cualquier personal que intente salir del laboratorio de observación a distancia o entrar al SCP-024 sin la aprobación previa de un investigador de nivel 4, deberá ser inmediatamente detenido, con la anulación de su autorización. Si se produjera una brecha de seguridad, o la verdadera naturaleza del SCP-024 se viera comprometida, entonces todo el recinto deberá ser destruido a través de cargas de demolición especializadas plantadas por todo el recinto. SCP-024 es un edificio. Sin embargo, SCP-024 en sí había sido abandonado desde los 90s, y se desconocen si sus propiedades especiales se manifestaron antes o después de su abandono. Fue inicialmente descubierto cuando un grupo de jóvenes adolescentes irrumpieron dentro del recinto abandonado. El testimonio del único ganador cuando se entregó a la policía fue suficiente para que la fundación se movilizara para contener al SCP-024. Al entrar al SCP-024, los visitantes son inmediatamente saludados por un locutor anónimo, quien se comunica a través del intercomunicador y es capaz de oír y comprender las voces de la gente dentro del SCP-024. El locutor informará a los participantes que estarán a punto de tomar parte en un concurso en el que los ganadores ganarán fabulosos premios, pero a la vez advertirá que el concurso será extremadamente peligroso, y que los perdedores nunca abandonarán el SCP-024. Llegados a este punto, el locutor presenta la posibilidad de elegir si quedarse o abandonar SCP-024. Los concursantes que acepten seguirán participando en el concurso, mientras que los que se nieguen serán inmediatamente expulsados de SCP-024. Los concursantes que ganen el concurso o se nieguen a participar nunca más podrán entrar a SCP-024 otra vez, siendo la entrada denegada por una invisible e impenetrable barrera. Es entonces cuando los concursantes son llevados al juego en sí. El estilo, la composición, y la apariencia del concurso siempre cambia en cada partida individual, pero el concurso siempre se centra en torno a un largo y elaborado camino de obstáculos por el que los concursantes se deben desplazar a través de él. Las normas también varían. Algunas partidas puede que solo permitan un solo ganador, mientras que otros animan a hacer equipos para ganar el concurso. A menudo, los obstáculos que se ven en esos concursos varían desde muy inofensivos hasta extremadamente peligrosos y mortales. Mientras que los jugadores toman decisiones, el locutor continuará actualizando sus estados y participará activamente en el concurso, a menudo dando consejos, conversando con otros jugadores, y añadiendo nuevas reglas. Mientras el juego avanza, los obstáculos se van convirtiendo poco a poco en más peligrosos y difíciles de superar, por lo que no es una sorpresa que todos los concursantes sucumban ante las dificultades de las pruebas de obstáculos. En el caso de que eso ocurra, el locutor expresará su tristeza por la falta de un ganador y SCP-024 se apagará, reiniciándose solo cuando un nuevo grupo de concursantes entren. Cualquier intento de romper las reglas, como agredir a otros concursantes y saltarse obstáculos a propósito, son castigados con extrema violencia. El locutor anunciará al concursante infractor, el cual será rápida y violentamente expulsado del concurso por los guardianes del edificio. Estos guardianes del edificio se materializarán inmediatamente en SCP-024 cuando sean llamados por el locutor y desaparecerán cuando no sean necesarios. El concursante nunca volverá a ser visto. Cuando se declara un ganador, la persona recibirá un gran premio aleatoriamente.
Cualquier concursante que haya sobrevivido la carrera pero haya fallado al ganar, serán inmediatamente declarados perdedores por el locutor. Las luces se apagarán, y el ganador aparecerá inmediatamente fuera de SCP-024 con su premio, mientras que los perdedores desaparecerán por completo. Sin embargo, el aspecto más misterioso de SCP-024 es que, después de cada concurso, una cinta de VHS o un DVD aparecerán en el buzón de la entrada principal de SCP-024. Esta grabación es un registro completo de todo el concurso que se jugó anteriormente, a pesar de que los ganadores hayan declarado que ellos nunca vieron cámaras o dispositivos de grabación dentro de SCP-024. Además, y aún más extraño, al fondo se puede observar un público que anima a los concursantes. Otra vez, los ganadores declararon no haber visto público dentro de SCP-024. Anexo 1. Hasta la fecha, la lista de los premios a los ganadores han incluido, pero no se limitan a premios en efectivo, aparatos electrónicos, diversos bienes de consumo, coches, artículos de colección y vacaciones pagadas a varios países. Un examen minucioso de estos premios ha confirmado que son completamente auténticos, y no poseen habilidades o características inusuales en absoluto. No parece haber un patrón fijo de los premios que se dan. Anexo 2. En un intento de rastrear dónde los perdedores son llevados, fueron implantadas varias balizas de radio de localización GPS en los sujetos de D-124 hasta D-135 cuando el grupo de 245 fue enviado a SCP-024. Cuando los perdedores fueron trasladados, todas las señales de las balizas de radio se perdieron. Si esto es a causa de que las balizas fueron destruidas, o si porque los perdedores fueron llevados a una área que no se puede localizar vía GPS es algo actualmente desconocido. Anexo 3. El locutor que vive dentro de SCP-024 parece ser consciente y darse cuenta de los eventos que tienen lugar fuera del recinto. Durante la prueba del grupo de 523, en el que solo consistía de un doctor, el locutor en su lugar mantuvo una conversación con el doctor. El análisis de la conversación ha demostrado que la mayoría de los temas estaba centrados en la cultura pop y la información distribuida a través de la televisión, implicando que, de alguna manera, SCP-024 es capaz de acceder e interpretar las señales de televisión. Cortar todas las líneas de energía y de señal, así como eliminando cualquier posibilidad de recibir equipos alámbricos en SCP-024, no afecta a SCP-024 de ninguna manera. Cuando quedó claro que no participarían otros concursantes, el locutor rogó al doctor que abandonara SCP-024 y sugirió que volviera con más concursantes. Anexo 4. Los guardianes del edificio que el locutor utiliza para hacer cumplir las reglas varían en apariencia en cada partida, al igual que los recorridos. Si ellos aparecen, los guardianes siempre estarán vestidos de una manera que se asemeja con el tema del camino de obstáculos. Los únicos atributos que comparten son la posesión de una apariencia humanoide, la habilidad de aparecer y desaparecer, fuerza sobrehumana y la cara oculta por máscaras o tocados. Sin embargo, los ganadores han afirmado que los guardianes no tenían una forma aparente dentro de SCP-024, en lugar de eso aparecían como figuras enormes y oscuras que envuelven al infractor.